Para continuar con la historia de Riverdale, tenemos que recordar que Verónica se enteró de que Archie la engañó con Betty. Descubrimos que Charles fue el que asesinó a Brett y Joan, y que Jellybean era la bollerista. Es por eso que hoy, míralo en minutos, Riverdale temporada 5 capítulo 3. El capítulo comienza con Jughead recordando que su hermana Jellybean era la bollerista y pensando en cómo no se dio cuenta antes de que era ella. FP tomará la decisión de que Jellybean regrese con su madre, pero él también tendrá que irse. Y bueno, obviamente eso romperá el corazón de Alice y posiblemente cause una separación entre los Jones y los Cooper. Luego todos los chicos se unen para poder acabar con el club de las cintas. Y es que los amigos de Jellybean, los de las cintas, se esconden en el gimnasio de Archie y los 4 chicos van para acabar con ese club. Horas después vemos a Jughead hablar con Betty sobre cómo sobrevivieron la muerte de Jason Blossom, al enmascarado y al rey Gárgola, y cómo es que no se dieron cuenta antes de que unos niños fueron los que armaron unas cintas para darle miedo a todos los del pueblo. Poquísimo después vemos una escena muy pero muy triste, en la cual observamos a Mr. Andrews contemplando la graduación de su hijo Archie y sus amigos. Luego de eso observamos cómo todos los chicos se preparan para el último día del colegio. Luego de eso observamos que Hiram Lodge le regala unas hermosas perlas a Verónica, algo que se extrañaba la verdad, las perlas de Verónica. Hiram le dice a Verónica que por favor use ese collar de perlas por su último día de clases. Verónica estaba muy feliz, pero luego en su habitación empieza a recordar todos los momentos que vivió con sus amigos, felices y tristes. Por otro lado, Alice Cooper estaba hablando con Betty sobre lo que pasará cuando Betty vaya a la universidad y Alice se quede sola. Luego en el colegio todos los alumnos abrieron una cápsula del tiempo de los ex alumnos de la escuela y recibirán los anuarios en los cuales podremos observar a Jason Blossom en una de las páginas antes de morir. Luego vemos una conversación entre Archie y Jughead. Jughead estaba muy contento porque le dijeron que él iba a graduarse, pero Archie por otro lado no lo estaba, ya que a él lamentablemente le dijeron que no podrá graduarse y tendrá que repetir un año y no podrá graduarse junto con sus amigos. Pero Jughead le dice que lo guarden en secreto y que vaya a la graduación. Y luego en los últimos minutos, en el último día de clases, observamos a todos los chicos felices y celebrando ya que por fin habían terminado el colegio. Pero obviamente también estaban un poco tristes, ya que iban a separarse de sus amigos. Luego Archie encuentra y observa una foto del ejército y vemos a Betty escribir su discurso de graduación. Poco después observamos a Verónica ir a visitar a Archie. Estos dos se besan y luego de ese beso pasan a algo más, haciendo algo como un tipo de despedida antes de que ella vaya a la universidad y no vuelva a ver a Archie. Luego al día siguiente vemos a Tony vaciando y recogiendo su locker y a Cheryl pensando en que tendrá que romper la historia que creó con Tony, ya que se irá a la universidad. Luego observamos a cada familia reunida, a los Cooper, a los Jones, a los Lodge. Y también aquí observamos a Kevin, su padre y su novio. Luego observamos una escena en donde vemos a Archie y a su madre en la graduación, mientras que Betty estaba dando el discurso de graduación, explicando lo que marcó a Riverdale y a todos los chicos, y cómo todo eso podría afectar a futuras generaciones. Luego tenemos a Archie cantando la canción de la graduación, y luego de la canción todos los chicos reciben sus diplomas de graduación. Betty, Verónica, Jughead, que por cierto será el primero Jones en graduarse, Cheryl, como siempre imponente con su rojo pasión, entre todos los azules simples y comunes, y a Archie, aunque Archie no se graduó, y recibe una carpeta que se encuentra totalmente vacía, ya que aún no obtendrá su diploma. La verdad, no sé si reír o llorar. Y luego de todo el tema de la graduación, FP se despide. Luego observamos a Archie alistándose para entrar al ejército. Y vemos a Verónica entregarle las escrituras de Pops a Pops antes de ir a la universidad.
Luego de eso tenemos a todos los chicos formando su propia cápsula del tiempo, y es que cada uno de ellos colocará cosas que los marcó a lo largo de todos los años que estuvieron juntos. Luego, al anochecer, todos se reúnen nuevamente y Archie les confiesa de que irá al ejército, una noticia que nadie tomará bien, y obviamente la más afectada con el tema será Verónica. Y luego tenemos el cierre de nuestra pareja favorita de lesbianas. Cheryl le confesará a Tony que no irá a la universidad, ya que tiene una gran empresa que administrar. Por otro lado, Betty le confesará por fin a Jughead lo que ocurrió con Archie, y observamos a Jughead muy triste por la noticia, pero al igual que sus amigos, terminan reconciliándose en un beso que termina en algo más. Pero eso solo fue esa noche, porque la mañana siguiente, esa relación estaba un poco distante. Más tarde observamos a Archie despedirse de su perro, que no observábamos desde hace mucho, y de su mamá, quien dejará Riverdale para no dejar rastros de ningún Andrews ahí. Luego Betty va y le confiesa a Verónica lo que ha pasado con Archie, pero como ya sabemos, Verónica ya lo sabía, y luego ambas pondrán la amistad por encima de los chicos y estarán felices. Y Archie y Jughead harán lo mismo. Archie va a confesarle a Jughead lo que pasó con Betty, y bueno, al final ambos terminan en una hermosa reconciliación de chicos. Y luego, justo cuando Archie va al ejército, recuerda cuando conoció a Verónica y cuando sus amigos estuvieron presentes cuando su padre murió. Luego Verónica recuerda que no se despidió bien de Archie, así que decide ir con sus amigos en un auto a despedirse bien de él. Y me encanta cuando le manda un beso volado. Comenten si a ustedes también les gustó eso. Luego de eso, cada uno de los amigos se despiden y prometen volver a verse 365 días después en Riverdale, todos juntos nuevamente a pesar de la universidad. Luego tenemos una narración de Jughead, en donde nos cuenta que la relación de él y Betty iba cada vez más distante. Luego ella va a la universidad y él se queda a vivir en Riverdale, en la casa de los Andrews, hasta que esta se vende y se muda al búnker, pero eso solo será por unos días, ya que él irá a la universidad. Y aquí tenemos lo más esperado de todo el tiempo, el salto temporal, pero esta vez solamente será un año. Seguramente los 7 años se vienen para el próximo capítulo. Pero bueno, vemos a Jughead regresar a Pops después de un año, después de los 365 días, para reunirse con sus amigos, pero lamentablemente descubrimos que lo dejaron plantado. Pobre Jughead, me da pena, voy a llorar. Pero bueno, creo que el reencuentro de todos los chicos será en el próximo capítulo. Y hasta aquí el tercer capítulo de Riverdale temporada 5. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para ver más contenido. Y te espero la próxima semana para un capítulo más de Riverdale. Chao, chao.